estamos terminando un viaje que comenzó cuando empezamos a hablar sobre la naturaleza y los cambios. Todo cambia en la naturaleza, algo constante es que todo cambia. Algo que se mantiene es que todo cambia. Por ejemplo, el cambio en la posición de los objetos en el espacio, a lo que llamamos movimiento. Y de ahí vimos cómo esto fue descrito inicialmente por Galileo y formalmente funda lo que actualmente llamamos la física moderna, separándola de la física aristotélica, a principios del siglo XVII, 1600 y algo. A las primeras 3 décadas de ese siglo es cuando, a través de diferentes observaciones, Galileo desarrolla el primer andamiaje conceptual y con descripción matemática, lo que permite entonces predecir a través de funciones matemáticas, a partir del número, de la medición y cálculo de números, qué es lo que va a suceder cuando algo cambie, qué suceda probablemente cuando algo cambie. Los cambios entonces se observan como, o se entienden como fenómenos explicables y predecibles y no aleatorios y fortuitos, al menos algunos de ellos. Es decir, ya puedo al menos esperar que probablemente suceda cuando algo veo que empieza a cambiar o si yo mismo produzco el cambio. Y de esa manera fundó la cinemática. Con la que describe, que es mediante la cual describe los cambios de los objetos en el espacio. La primera parte de la física, que sería la mecánica, y la cinemática trata de explicar cómo cambian las cosas, cómo va a ser el cambio. Tal vez no la causa, pero sí el proceso de cambio, cómo se comportará. La causa, o la forma de poder explicar o entender las causas, se logró a partir de las observaciones de Galileo, o por Galileo. Fue cuando Newton, como 30 años después y tiempo más, encuentra la causa de los cambios, explica la causa de los cambios, por qué las cosas cambian, porque existen fuerzas. Otra vez, la palabra fuerza y el concepto de fuerza ya existía previo a Newton y a Galileo en la física aristotélica, pero el concepto de fuerza es modificado a partir de la descripción y explicación que intenta hacer Newton mediante también otra vez un andamiaje matemático que permite predecir ya no solamente cómo será el cambio, sino por qué se dará o no el cambio de una u otra manera. Y de esa manera funda la dinámica, que ambas forman el concepto o el marco físico de la mecánica, que explica el cómo son los cambios y por qué son los cambios, cómo y por qué, a través de las fuerzas que son las causas de los cambios. Y eso lo hace Newton a partir de 1660 y algo, aunque lo publica hasta 20 años después, 1686, en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Por cierto, el concepto formalmente, o el término formalmente de física no existía aún en el siglo XVII y principios del XVIII, en tiempos de Newton, y por supuesto tampoco antes, en tiempos de Galileo, principios del siglo XVII, porque es llamado esto que ahora llamamos física, se le llama filosofía, una forma de entender e interpretar la naturaleza a través de apreciarla, de ahí la etimología de la palabra filosofía, el apego o afecto
por el conocimiento, filosofía, pero no una filosofía meramente descriptiva gramaticalmente, sino a través de modelos matemáticos, y por eso es que Newton le titula filosofía natural. Principios matemáticos de la filosofía natural. La filosofía natural sería entonces la explicación de la naturaleza. Podría haber una filosofía humana o una filosofía social. No, estamos hablando de los principios matemáticos, modelos matemáticos que nos permiten explicar la naturaleza, la filosofía natural. En el siglo XVII y principios del XIX. Es hasta el siglo XVIII precisamente y XIX cuando, con base en estos dos andamiajes conceptuales, interpretaciones de la naturaleza, cuando ya vemos ahora sí algunos físicos en Europa principalmente, tratando de entender cómo son algunos cambios en particular, por ejemplo, los cambios en la materia. La materia podemos observar que existe en forma de sólidos, en forma de líquidos, en forma de gases, pero también podemos observar de manera simple que algunas formas de materia cambian entre sus estados sólidos, líquidos y gaseosos. Vemos que el hielo se puede transformar en agua líquida, cambia de ser un sólido a ser un líquido, y a su vez el agua puede pasar a disgregarse y formarse como una especie de gas o vapor de agua. Y no solamente eso, no solamente el agua. El alcohol etílico, ese que acompaña al agua en la fermentación de los vegetales, pues también pasa de ser un líquido a ser un gas o vapor. Se evapora el alcohol etílico. Si derramamos el alcohol etílico líquido en algún lugar, vemos que se seca solo. No, se transforma de líquido a gas, aparentemente solo, pero podemos preguntarnos por qué lo hace o cómo lo hace. Y esos cambios en la materia, los cambios ya no solamente de posición, sino en el aspecto de la materia, son explicados a través de las fuerzas dinámicas, que a su vez fueron descritas dentro de la mecánica, las fuerzas mecánicas, como aquellas cosas que son capaces, las causas que son capaces de provocar cambios en la posición de la materia, y a esto en la mecánica se le llamó trabajo. Y del concepto del trabajo se desprende una nueva definición, que es la capacidad de toda fuerza de causar este trabajo, recibe un nombre. ¿Cuál es? La capacidad que tiene una fuerza de generar un cambio o un trabajo es la energía. Y si bien vemos que el hielo aparentemente solo se transforma en agua líquida, el hielo de agua se transforma en agua líquida, también podemos quizá forzar este cambio de estado sólido del agua como hielo a líquido si le aplicamos una forma de energía que conocemos o que llamamos calor. Dado que el calor es capaz de generar cambios de estado, entonces el calor es energía. Y ese cambio de sólido a líquido va a depender de la cantidad de energía o fuerza que provoquemos, que induzcamos para que se dé ese cambio. Si le ponemos más energía, más calor a un cubo de hielo, más rápido se produce el cambio. Si la cantidad de calor es menor, el cambio será más lento. Y esto finalmente pues es una explicación de cómo las cosas cambian dependiendo de la energía, en particular la energía de calor o térmica, y eso es explicado a través de otro campo
campo adicional, de andamiaje adicional, de conocimientos que nos ayuda a entender a la naturaleza y sus cambios, ya no solamente cómo cambian de posición, sino cómo cambia la naturaleza, al cual llamamos, bueno, son las causas de los cambios en los estados que se deben al calor, cambios térmicos, le llamamos ahora termodinámica. Que de hecho serían los cambios, las causas de los cambios debidos a la energía. Energía como el calor. De aquí entonces, aunque ahora hemos definido estas dos palabras, calor y termo, suena más bien a temperatura, calor y temperatura, encontramos que formalmente en el ámbito de la física, calor y temperatura son dos cosas que se parecen pero que son distintas. Si recordamos cuando hablamos de esto, el calor es la energía, la cual depende entonces de la cantidad de materia o de la cantidad de espacio de materia, o de la materia en el espacio. La temperatura no depende de la cantidad de materia en el espacio. Por ejemplo, un litro de agua a 50 grados tiene la misma temperatura que 10 mililitros de agua a 50 grados. Tienen la misma temperatura, pero el calor o la energía son diferentes. Pensemos en un valor de temperatura mayor, 100 grados, bueno, 99, porque así en el agua se transformaría de líquido a gas o vapor. Entonces, justo antes de que se transforme el agua de líquido a vapor, 99 grados, por cierto, en condiciones de presión igual a una atmósfera, otra cantidad que depende de la fuerza, la presión. A temperatura de 99 grados, ¿qué tipo de grados? ¿Grados angulares? No, grados Celsius. Es una unidad de temperatura que usamos comúnmente, aunque no es la del sistema internacional. En el caso del sistema internacional, ¿cuál es la unidad de temperatura? La Kelvin, que por cierto no son grados, son kelvins nada más. Entonces, a 99 grados Celsius tenemos agua líquida. Agua sin índice Kelvin, líquida. Bien. Digamos que tenemos no dije 100, dije 10. Tenemos 1.0 litros. Y por otro lado tenemos 0.01 litros, o sea 10 mililitros. ¿Cuántos son 10 mililitros? Lo que cabe en una jeringa grande. Normalmente en las farmacias uno consigue jeringas de 3 medidas de capacidad o volumen, de 3 mililitros, de 5 mililitros y de 10 mililitros son las más grandes. Siempre que uno no necesita inyectar un caballo, no necesita jeringas más grandes que de 10 mililitros. Entonces, si tenemos un litro de agua líquida a 99 grados y por otro lado tenemos 0.01 litros de agua líquida a 99 grados Celsius, ¿en cuál es mayor la temperatura? Son iguales. T1, llamémosla a esta, es igual a T2, llamémosla a esta. Las temperaturas son iguales. Ponemos el termómetro, aquí tengo el termómetro que por cierto no llega a 100 Celsius,
se queda en 55 Celsius, porque este lo usamos normalmente para medir la temperatura en el aire, no en el agua. ¿Qué sucede con el calor? La cantidad de calor, el calor lo representamos normalmente con la letra Q. Q1 sería el litro de agua a 99 grados Celsius. Y Q2 será 10 mililitros de agua a 99 grados Celsius. Q. ¿Cómo son los valores de Q1 y Q2? ¿Son iguales? Calor es energía, por lo tanto la capacidad de producir trabajo. Imaginemos que queremos producir el trabajo de generar caldo de pollo. ¿En dónde es más fácil producir el caldo de pollo? Es decir, transformar un pollo crudo a un pollo cocido. ¿En 1 litro de agua o en 10 mililitros de agua? En 1 litro. Si queremos el caldo de pollo necesitamos mucho calor, no mucha temperatura, no un gran valor de temperatura, no un valor grande de temperatura, sino lo que necesitamos es mucho calor. Y habrá más calor en 1 litro de agua a 99 grados Celsius que en 10 mililitros de agua a 99 grados Celsius. Y no es porque quepa el pollo o no en el recipiente de 10 mililitros. No, es por la cantidad de energía o calor térmico, calor que es mayor, porque depende del tamaño del sistema. Esa es la termodinámica, que fue algo que vimos ya hace varias semanas. Hablamos de luego, quién sabe por qué empezamos a hablar de sonido, de ondas, y hablamos entonces de la acústica, que es un caso de fenómenos periódicos. Generalicemos con el término ondulatorios. Fenómenos ondulatorios. Es un caso de fenómenos ondulatorios. Y vimos que en el caso de los fenómenos ondulatorios, como el sonido, al cual estudiamos en la física mediante la acústica, vimos que también existe el concepto de energía. Y de hecho, en un fenómeno ondulatorio hay dos propiedades de las ondas que contribuyen a que una onda o fenómeno ondulatorio tenga cantidades de energía, capacidad de producir cambio. Son, en particular, la amplitud, es uno, y la frecuencia es el otro. La frecuencia de la ondulación o oscilación, esa es una. Mientras mayor sea el número de veces que se produce la oscilación o la ondulación, la vibración, el fenómeno ondulatorio o periódico, mientras mayor sea la frecuencia y mayor sea la cantidad de energía. Como también, mientras mayor sea la amplitud del fenómeno ondulatorio, del fenómeno vibratorio, del fenómeno periódico, mayor será la energía debido a esta propiedad o esta característica de los fenómenos ondulatorios. Entonces tenemos dos fuentes de energía en una onda.
la amplitud y la frecuencia. Entonces, ¿cuáles serán las que tienen más energía? Pues aquellas que tengan gran amplitud y gran frecuencia. Las que tengan menor amplitud y menor frecuencia tendrán menor cantidad de energía y por lo tanto menor capacidad de hacer cambios en la naturaleza. Bien. Por ejemplo, el sonido puede provocar cambios en la naturaleza. No sé si han visto por ahí algún video o hayan visto en vivo a una persona que canta y que al emitir un cierto sonido con cantidades de frecuencia y amplitud específicos son capaces de empañar una copa. No, de romperla. Porque las vibraciones del aire que salen de la boca de la persona que canta interactúan con el vidrio de la copa, la hacen vibrar, la hacen ondularse hasta que la cantidad de vibraciones o frecuencia en la copa es tal que se rompe. O un vaso, y se puede producir no solamente a través de una voz apropiada en frecuencia, sino también en amplitud, y puede ser en cualquier material. ¿Cuál será el tipo de onda acústica que sería más capaz de romper una copa? Este tipo de sonido o este tipo de sonido. ¿En cuál hay mayor cantidad de energía? ¿En cuál? En el segundo, en el sonido agudo, porque el sonido agudo tiene mayor frecuencia, y al tener mayor frecuencia tiene más energía. Si además tiene una gran amplitud, tendrá más energía y será capaz de romper algo. Por ahí se ha observado que algunos sonidos son capaces de romper cosas. Si las ondas, efectivamente, los fenómenos periódicos, ondulatorios y energía, y son capaces, y eso lo vemos porque son capaces de transformar cosas, transformar a la naturaleza. Sí, a veces es por la frecuencia. Un sonido muy agudo puede llegar a dañar tejidos biológicos, órganos específicos, pero también un sonido de mucha amplitud, es decir, donde el sonido sea mucho, aunque la frecuencia sea grande, bueno, pequeña, la frecuencia sea pequeña. Por ejemplo, cuando hay sonidos a gran volumen, les decimos sonidos fuertes, que aunque sean graves, pueden llegar a dañar órganos o tejidos. Cuando está uno cerca de una bocina de sonido en algún lugar donde hay algún evento y tienen bocinas que emiten sonidos de gran amplitud, es decir, de volumen muy grande, pueden llegar a provocar daño, como por ejemplo en los oídos, más comúnmente en esa delgada membrana que funciona como el cuero de un tambor, parche también les dicen, que es el que al vibrar, al moverse así, empuja el aire y produce el sonido. Si hay otro parche igual y viene la onda, vimos longitudinales, que son las de sonido, no son ondas transversales, sino que son longitudinales, al interactuar el aire que está moviéndose, que está comprimiéndose y expandiéndose, y tocar, entrar en contacto con el parche, pues provoca que este oscile, y dentro del oído tenemos efectivamente un pequeño parche, que es el que llamamos tímpano, que al llegar la onda longitudinal de sonido de aire, la golpea y este empieza a vibrar,
provoca entonces movimientos que llegan a un par, no son dos, son tres huesecillos que están en la parte interna del oído, el oído interno, que empiezan a golpearse y eso estimula a un nervio, al nervio óptico, que lleva el estímulo ya biológico, ¿sí? El mensaje biológico al cerebro, a la parte correspondiente, donde el cerebro dice, oye, hay un sonido por ahí, con ciertas características de frecuencia y de amplitud. La amplitud depende de qué tanto se modifica o se perturba, se dobla el parche del tímpano. Si el volumen es muy grande, entonces la perturbación del parche del tímpano va a ser muy grande y puede llegar a estirarse a tal nivel que pueda llegar a romperse. Y eso es cuando el volumen es grande, la amplitud de la onda es grande, el parche, el tímpano se mueve mucho, más allá de su capacidad de resistencia mecánica, y entonces se rompe. De al ya no haber parche, pues ya no hay vibración, que llegue a los huesecillos, que llegue al nervio óptico y que lleve el mensaje del sonido al cerebro. Entonces perdemos la audición, no quedamos completamente sordos, porque los huesecillos pueden todavía entrar en interacción con ciertas ondas mecánicas, ¿sí?, que se producen en el aire, que pueden provocar movimientos en los huesecillos que chocan, se mueven y entonces se da el estímulo, pero la capacidad auditiva se disminuye significativamente, grandemente. Entonces se puede perder mucho del oído, el sentido del oído, si se rompe, por ejemplo, por sonidos grandes, el tímpano. Si ustedes, no sé si alguien de ustedes haya practicado música y haya sido de los que tocaban la batería o los tambores en el grupo correspondiente, pues cuando se rompe el parche del tambor, el tambor deja de servir como tambor. A lo mejor servirá como güiro, pero no como tambor, ¿sí? Porque se rompe el parche, hay que cambiar el parche. En el caso del tímpano, se rompe el tímpano y adiós. No sé si ya exista cirugía que permita reparar los tímpanos. No es la única causa que puede llegar a dañar los tímpanos o romperlos, los sonidos grandes. También presiones grandes. Por ejemplo, cuando uno bucea a gran profundidad, pues también hablamos de cuando revisamos los estados físicos de la materia. Los líquidos a mayor profundidad ejercen lo que llamamos mayor presión de líquido o hidrostática, y esa presión pues es fuerza sobre área. La fuerza del líquido sobre el área del parche del tímpano puede llegar a empujarlo, y si vence la fuerza mecánica lo rompe. La forma de evitar eso es, cuando uno bucea, tratar de generar presión desde adentro del cráneo a través de las trompas de Eustaquio, no confundir con las trompas de Falopio que yo no tengo, ¿sí? Tenemos dos órganos llamados trompas en el organismo, no uno, los hombres nada más una, las mujeres tienen dos. Las trompas de Eustaquio las tenemos todas, que conectan la cavidad bucal con el oído. Una trompa es simplemente un ducto. Es una trompa, un ducto, que permite que el aire que está dentro de la boca se conecte con el oído interno. Entonces, yo puedo aumentar la presión en el tímpano si aumento la presión de aire dentro de mi cavidad buconasal. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente es algo que no deben hacer, salvo en condiciones apropiadas y bajo supervisión adecuada, por ejemplo en sus cursos de buceo, o cuando están con el médico correspondiente, con el otorrinolaringólogo, que les dice, a ver, apriétate la nariz, cierra la boca y ahora sopla. ¿Sí? Y entonces uno siente la presión por adentro de los oídos. Cuando uno bucea, la forma de evitar que la presión hidrostática del agua que entra a los oídos
no es posible ni se debe intentar evitar que el agua entre a los oídos. Ya después, cuando uno sale de bucear, entonces uno se saca el agua de los oídos, se lo seca con cuidado con una toalla, tratando de, por capilaridad, extraer el agua, porque si se queda adentro puede convertirse en un medio de cultivo y provocar infecciones en los oídos. Entonces uno tiene que secarse los oídos, pero no metiéndose nada, sino nada más sacando el agua. Entonces uno bucea, se mete el agua presiona desde afuera. Si es demasiada presión puede romper el tímpano. La forma de evitar eso es aumentar la presión interna de los oídos soplando. La forma en la que uno lo hace antiguamente con los visores que eran así, nada más un aro un aro metálico con un vidrio templado en un molde de hule, de látex, iban así los visores. La forma en la que uno se tapaba la nariz para poder soplar hacia adentro era empujando el visor hacia arriba para que tapara la nariz, y entonces uno podía soplar y lograr presión interna desde la boca hacia los oídos. Afortunadamente se lograron hacer visores más anatómicos, más ergonómicos, que ya tienen la nariz en el hule. Ahora la parte de vidrio solamente tiene esta forma, nada más no tiene dos cristales, o tiene un monocristal que cubre ojos, no cubre la nariz, y entonces uno simplemente se tapa la nariz desde afuera del visor y sopla y logra, se dice en buceo, compensar la presión externa con la presión interna en la cavidad buco-nasal. De esta manera se evita dañar o romper los tímpanos. Hay otros procesos, pero sería parte de un curso de buceo. Y como no soy instructor, no debo dar ese curso de buceo. Les puedo explicar algunas cosas, pero no estoy autorizado legalmente para decirle a alguien cómo bucear. O sí puedo decir, pero no sigas mis instrucciones, toma tu curso, certifícate para que sea con mayor seguridad. Bueno, okay. Eso en cuanto a las fuerzas sobre área, que son las presiones, que tienen que ver con los fenómenos del comportamiento de los gases, que se comportan, dado que pueden comprimirse y expandirse, como fenómenos ondulatorios. A eso se debe el sonido en los gases. El sonido en los sólidos, ¿a qué se debe? A que la materia, cada poco de materia de un sólido interactúa con otro por colisión y va transmitiéndose las ondas mecánicas. Pero también mencionamos en esta parte el caso de la luz. Dijimos que la luz probablemente sea un fenómeno ondulatorio porque presenta características de los fenómenos ondulatorios, como el sonido. ¿Cuáles son esas características? Los fenómenos ondulatorios presentan estas propiedades. Las ondas se rebotan, en el caso del sonido es el eco, ¿sí? Y a ese rebote, ¿cómo le llamamos? Reflexión. Entonces, los fenómenos ondulatorios presentan reflexión. ¿Qué más? Refracción. ¿Qué más? Difracción. Que son los tres fenómenos de desviación de las ondas. Las ondas se desvían cuando rebotan. ¿Sí? Viene una onda, por ejemplo, de sonido, dijimos que son longitudinales. En el aire se viene expandiendo, contrayendo, expandiendo, contrayendo, expandiendo, contrayendo. Choca con esto que es, colisiona con la materia sólida. Parte de la energía de la onda, de la vibración, lo absorbe el sólido. También es otro fenómeno que presentan las ondas, absorción.
Otra, quizá, es más, si llega esa onda de sonido, quizá la escuchen del otro lado. Porque parte del sonido pasa a través del sólido. Es otra propiedad que también mencionamos. ¿Cuál es? La transmisión. La transmisión es el paso de las ondas a través de materia, sólida, líquida, gaseosa. De las ondas mecánicas. Pasan a través de la materia y se siguen. Parte se queda en el material que se queda vibrando, sea sólido, líquido o gas. La absorción. La reflexión es el rebote. La absorción y la transmisión no producen desviación. Por eso podemos ponerlos aquí como en un capítulo aparte. Estas no desvían a las ondas. El fenómeno de absorción y de transmisión no cambia la dirección de la onda, la dirección de propagación de la onda. La reflexión, la refracción y la difracción sí desvían o cambian la trayectoria de propagación de la onda. La reflexión es por rebote. Eso casi podemos decir que es un fenómeno de tipo mecánico. La refracción es una desviación debida a diferencia de densidades entre los materiales que están ondulando. ¿Sí? La materia, el aire viene en la onda con cierta dirección y cuando pasa a través de un líquido tiene mayor densidad o un sólido tiene mayor densidad, la onda se va a desviar dependiendo de la diferencia de densidades. Incluso puede suceder que venga una onda moviéndose a través del aire, llegue a una zona donde el aire esté o más caliente o más frío, dado que la agregación o disgregación de la materia, como los gases, los líquidos o los sólidos, depende de la temperatura, se puede aumentar su volumen sin cambiar la cantidad de materia, disminuye la densidad, se le llama dilatación. O se puede aumentar la densidad de la materia porque disminuye la temperatura. Entonces, al cambiar la densidad, la onda se va a desviar por refracción dentro del mismo medio líquido, sólido o gas, pero porque este tiene en diferentes lugares diferentes densidades. Eso a veces hace, por ejemplo, que oigamos sonidos que parecen provenir de un lugar diferente de donde está la fuente del sonido. Por ejemplo, un trueno producido por un relámpago, podemos pensar que viene de otra dirección, que el rayo o relámpago se produjo en otra dirección, en otro lugar diferente, porque el sonido que produjo se desvió porque pasó a través de aire a diferentes densidades. Llega a suceder. Es un fenómeno poco frecuente, pero llega a suceder. Esa es la refracción. Y la difracción es más interesante. Porque la difracción es una propiedad de las ondas que podemos, más que escucharla, verla. Pero por supuesto no sería en ondas necesariamente de sonido, sino en ondas que se produzcan. Si han visto en el fondo de una alberca o de una fuente, cuando hay luz, o cuando está iluminada por el sol, está un día soleado, estamos junto a una fuente y vemos que está cayendo el agua de la fuente en el cuerpo del agua de la fuente, en el pozo, y vemos que las gotas caen y forman circulitos sobre la superficie del agua, las cuales por cierto son difíciles de ver. Es más fácil que las veamos en el fondo del pozo de la fuente, del vaso de la fuente. Si la fuente no es muy profunda, por supuesto, y está iluminada, podemos ver cómo algunas gotas al caer la gota empieza a producir lugares que vemos en el fondo del
vaso de la fuente, zonas sombreadas y zonas iluminadas. Decimos, ay, mira qué bonitas ondas. No, la onda no son los círculos. La onda es, esto se produce porque si pudiéramos ver el perfil del espejo de agua, veríamos esto. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra onda que está provocando. ¿Qué sucedió aquí con la superficie del agua? Se levantó, hay más agua y si viene la luz del sol, pues se va a desviar de manera diferente a cuando llega aquí otro rayo de luz de sol que viene en contra. Este va a llegar quizá más fácilmente al fondo y este, mientras que estos probablemente se desvíen por el ángulo y por la diferencia de densidades. Por el ángulo sería, la desviación también depende del ángulo de incidencia de la luz, como en el caso de la reflexión. En el caso de la reflexión, la desviación depende del ángulo. El ángulo de reflexión es igual al ángulo la magnitud es igual al ángulo de incidencia. En el caso de la refracción depende de dos factores: la diferencia de densidades y el ángulo de incidencia. Si este se desvía, pues no va a llegar luz aquí abajo. Se desvía, se desvía, se desvía y estos llegan hacia abajo. Aquí vemos luz, luz, luz y vemos acá sombra, sombra. ¿Ok? Sean las sombras, las rayas, y aquí estaremos viendo luz. Y vemos cómo se va perturbando la superficie del agua y se ve en el fondo las ondas que están en el espejo del agua de la fuente, en el vaso. Si estas ondas de repente se encuentran con, digamos, postecitos, a veces uno encuentra en fuentes ahí rejas, material, las ondas del agua que se está propagando, esa ondulación, ¿qué va a pasar con las ondas cuando pasan a través de este enrejado? ¿Eh? Lo que vemos es, por supuesto, parte de la onda van a rebotar, se van a regresar por reflexión, a chocar con el material sólido, pero otras van a pasar de esta manera. Y entonces vamos a ver puntos donde las ondas se cruzan. Y ahí se va a observar otra propiedad que vimos de los fenómenos ondulatorios. ¿Cuál es? Salud. La salud, no vamos a decir, pueden tener mucha salud las ondas, ¿no? Salud, es un hype, dicen en alemán. ¿Sí? El núcleo es el que Jesús te ayude. Mejor algo te quitó la nariz. Espero que sea eso una imitación mecánica, que haya estimulado tu nervio, el nervio vago y que empujó el diafragma y por eso estimulaste. Entonces, los fenómenos biológicos son entendibles cuando entendemos esto. Ya otro capítulo sería cómo funciona el sistema nervioso. Esa es otra onda
Bueno, no de estas. Un concepto bastante más elaborado. Bueno, ok. Si las ondas coinciden en crestas, aquí viene una sola onda. Al encontrarse con una reja, se van a multiplicar las ondas. En cada luz de la reja, la luz es el espacio libre. En cada luz de la reja, cada onda de las que llegan va a producir nuevas ondas. Una onda nueva por cada luz en la reja. Y entonces aumenta el número de ondas que se van a seguir propagando. Y si se encuentran crestas con crestas, ¿qué sucede? Se suma la amplitud. Si se encuentran crestas con valles, se suman y la suma es cero. Entonces la onda desaparece. Vamos a encontrar entonces fenómenos de interferencia. Interferencia, donde vamos a ver incluso más sombras en el fondo del vaso de la fuente. Son evidencia de los dos tipos de interferencias. Interferencia constructiva, donde aumenta la amplitud de las ondas, e interferencia destructiva, donde las ondas se encuentran cresta con valle y entonces la suma es cero. Se produce interferencia y entonces vemos más ondas. Las vemos como sombras, principalmente. Okay. Pero estas son las ondas mecánicas del agua. ¿Por qué es mecánico? Porque el agua se está moviendo, está aumentando su altura, etc. Son ondas mecánicas del agua. Ojo. Resulta que en el siglo XIX, un físico británico, Thomas Young, hizo un experimento que está reproducido en un video que está compartido en el sitio del curso. No sé si ya lo vieron, si no lo vieron, véanlo. Porque la persona que hizo el video, reprodujo un experimento que hizo Thomas Young a partir de una interpretación de una observación que previamente hizo podríamos decir un físico, lo que ahora es Alemania, en Baviera, un físico bávaro, de nombre Joseph Fraunhofer. Creo que se escribe así. Fraunhofer. Joseph Fraunhofer, siempre me hago famoso su apellido. Joseph Fraunhofer partió de la observación que hizo Newton de que la luz blanca está conformada por 6 colores de luz. Los 6 colores de luz que vemos en nuestro círculo cromático, aunque Newton dijo que eran 7, eso ya hemos hablado muchas veces. Cuando pasa la luz blanca del Sol, en particular fue el experimento que hizo Newton, a través de un prisma. Mencionamos que a diferencia de mi prisma, el prisma de Newton era triangular, equilátero. Mi prisma triangular no es equilátero, sino que es isósceles y además en ángulo recto. Bien, bueno. Esa fue la observación que hizo Newton. Vamos a poner acá a Isaac Newton. Quien entonces observó que al pasar la luz, al pasar un haz de luz por un prisma, se producía la salida de luz. Nosotros decimos son 6 colores: violeta, azul,
verde, amarillo, me voy a saltar al anaranjado, no he podido ir a comprar el anaranjado, y el rojo, que es el espectro de la luz visible. Eso fue lo que vio Newton, el espectro de la luz visible. Fraunhofer, físico bávaro, o ahí bien Baviera, trabajó como asesor de las fábricas de vidrio en Baviera, Bayern en alemán, Bayern, Bavaria dicen algunos en español, pero no es Bavaria, son medio bávaros y no dicen Bavaria, es Baviera, Bayern. Baviera, en Alemania. Repitió el experimento de Newton con el prisma, pero hizo algo más. No traje mi lupa, no, lo olvidé. Pero lo que hizo fue repetir el experimento de Newton en el sentido de que tenía la luz del sol, tenía un prisma y veía que efectivamente se ve en ciertas posiciones. Además, aquí estoy viendo yo el espectro de la luz que entra por la ventana. Estoy viendo el rojo, el anaranjado, el amarillo, ahora estoy viendo el azul y el verde casi no se ve, veo el azul y el violeta. Ahí estoy viendo los 6 colores. Y lo que hizo Fraunhofer fue no tomar una lupa, sino un teodolito. ¿Saben lo que es un teodolito? Es un instrumento, ese instrumento se usan los ingenieros topógrafos para medir distancias, ángulos y hacer planos del suelo, de la forma del suelo. Pues la topografía es la descripción de la forma del suelo, donde ven la altura de las montañas, la profundidad de las barrancas. Entonces le pueden decir al ingeniero civil, pues mira, el terreno que vas a encontrar es así, entonces necesitas hacer aquí un puente y allá un túnel. Son los que ayudan a los ingenieros civiles a hacer obras de ingeniería. Entonces, lo que hizo fue poner su teodolito, que es como un telescopio, así funciona. Tiene otros instrumentos, pero es básicamente un telescopio. Entre sus ojos, el prisma, y del otro lado del prisma, el sol. Si yo pongo nada más el puro prisma, veo el espectro que vio Newton. Si yo lo puedo proyectar en una pared, como lo hicimos la clase correspondiente, ¿sí? Con la lámpara, estaba la lámpara, el prisma, y proyectamos la luz y la vimos proyectada en el pizarrón, aunque fue en chiquito, pero la pudimos ver. O yo puedo ver directamente aquí el espectro. Se está proyectando hacia mis ojos, por eso estoy viendo yo directamente el espectro en el prisma. ¿Bien? Por supuesto no lo hago con el sol directo porque me puedo dañar los ojos, pero puedo ver la luz que por difusión pasa a través de la ventana, y aquí estoy viendo el espectro. ¿Bien? Si yo pongo el teodolito, el pequeño telescopio, voy a ver el espectro, pero voy a poder ver lo que sorprendió a Fraunhofer. Se sorprendió al observar que lo que Newton había escrito como un espectro continuo de luces que iban de palabras de Newton escritas, del violeta al índigo, al azul, al verde, al amarillo, al anaranjado y al rojo, como si se fueran difundiendo de unas a otras, que es más o menos lo que alcanzamos a ver cuando proyectamos el arco iris o vemos a través del prisma el espectro. Parece que fueran las luces continuas que se van difundiendo unas en otras, no como está en el círculo cromático. En el círculo cromático lo que vemos son colores fijos, ¿sí? Aquí está el violeta, luego viene el rojo violeta,
y luego me cambia al me voy para un lado. Violeta, el azul violeta y luego el azul. Aquí están separados los 6 colores, aunque hay colores intermedios. Si me quedo con el disco cromático de Barbie, aquí los voy a ver solamente los 6. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Pero cuando vemos el espectro de a de veras del Sol, a través del prisma nada más, no lo vemos así. Ni siquiera lo vemos como está en el disco cromático que encuentro en las tiendas de artes o de dibujo y pintura, o de arquitectura y esos, donde venden materiales para dibujo y pintura, donde está el violeta, un intermedio, luego el azul, luego otro intermedio que dice azul verde, luego el verde y así intermedios. No, aquí lo veo como si fuera un continuo. Está el violeta, luego como que se hace difuso y se ve el índigo que vio Newton, que es la transición paulatina, aparentemente continua, del violeta hacia el azul. Y luego del azul, la transición que parece paulatina al verde azulado o agua hacia el verde, y así de manera aparentemente continua la transición de un color en otro. Eso fue lo que vio Newton. Lo que vio Fraunhofer no fue eso. Lo que vio Fraunhofer fue que dentro del violeta, dentro del azul, dentro del verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo, se apreciaban sombras, líneas negras. Sombras, líneas negras, quiere decir que no hay luz. De alguna manera estaba desapareciendo la luz cuando la veía. Un teodolito o un telescopio son una serie de lentes convexos, la mayoría son convexos, que provocan una amplificación aparente de los objetos que están viendo. Ya eso lo llamamos imagen virtual. Estamos viendo amplificada la magnitud de lo que está, del objeto o de lo que estamos viendo. En este caso, el espectro de la luz del Sol. Lo que encontró Fraunhofer es que la luz del Sol, que estaba compuesta por estos 6 colores, no estaba completa. La que llegaba a sus ojos a través del teodolito y del prisma. Llegaba incompleta. Algo se estaba quedando o estaba absorbiendo la luz intermedia donde veía él sombras. Primera observación. Segunda observación. Mismo siglo XIX, pero un poco de tiempo después. Y en otro lugar, en Europa. Ya no fue en Baviera, sino que fue en el Reino Unido, donde 2 químicos, eran químicos principalmente, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, trabajando en la industria del carbón inglés, o la industria inglesa del carbón, y tratando de identificar componentes contaminantes del carbón, usando el mechero de Bunsen, lo que hicieron fue tener el mechero que había mejorado Bunsen con una flama más limpia de gas natural, ¿sí? Una flama muy azul, pero un azul muy claro. Ponían ahí el carbón y el carbón se prendía y emitía luz. Y para ver qué había en el carbón que estaba produciendo esa luz cuando se quemaba, pues le pusieron el prisma de Newton. A ver, vamos a ver cómo se ve el espectro de la luz del carbón que estamos quemando. Y encontraron que en ocasiones no solamente se veían los colores del espectro de Newton, del espectro de la luz de Newton, sino que se veían más unos que otros. Es más, podían apreciar que se veían algunos colores y no otros.
Lo que vio Fraunhofer fue absorción, las sombras, estas son absorción de luz. Lo que vieron Kirchhoff y Bunsen fue emisión de luz. Y emisión, ¿qué sería? Vamos a ver, como lo puse yo aquí, sería, veían quizá una raya aquí, luego nada, luego tal vez dos rayas verdes. Déjenme para que esto sea complementario. Dos rayas verdes. Ahí está. Una raya amarilla de luz. Una raya anaranjada, no tengo la anaranjada. Y una raya roja. Sí, era la contraparte de esto. Aquí estaba viendo Fraunhofer absorción de luz, quién sabe por qué, y aquí estaban viendo Bunsen y Kirchhoff emisión de luz. Pero no una emisión continua como la que describió Newton, sino emisión que dependía de la muestra de carbono, de la mina de la cual venía la muestra de carbono. De minas diferentes, cuando ponían el carbón en el mechero y se quemaba y emitía luz, en ocasiones los espectros de emisión de las diferentes fuentes de carbón eran distintas. Y cuando hacían, recordemos que eran químicos, cuando hacían análisis químico, es decir, ¿de qué está hecho el carbón? ¿Qué elementos, qué compuestos o elementos químicos tiene? Llegaban a encontrar que los colores de emisión o espectro de emisión dependían de la composición química de los elementos químicos que acompañaban a la muestra de carbón, al carbón de cada muestra. O sea, había una relación entre la composición química y el espectro de emisión. Y no solo eso, encontraron que la composición química dependía de cada elemento químico. Diferentes elementos químicos, al quemarse y producir luz, emitían luz en espectros diferentes. En otras palabras, encontraron los espectros de emisión de elementos químicos que se correspondían con la luz que absorbían los mismos elementos químicos cuando estaban no emitiendo luz, sino estaban, por ejemplo, en forma gaseosa o quizá en forma líquida, y se pasa a través de ellos luz blanca. La luz que salía tenía todo el color, todos los espectros todos los colores del espectro de la luz blanca, salvo la correspondiente a los mismos elementos químicos que habían observado Bunsen y Kirchhoff. Eso simplemente ya no lo hizo Fraunhofer, lo hicieron otros químicos posteriores a Fraunhofer en el siglo XIX, complementando las observaciones de Bunsen y Kirchhoff. Es decir, la emisión de luz o absorción de luz depende de la composición de la materia. Y recordamos cuando vimos que nos falta aquí de los temas que hemos visto en el curso: mecánica, cinemática dinámica, termodinámica, acústica, electricidad. Óptica, ya mencionamos la óptica, ¿no? Óptica, electricidad y magnetismo, electromagnetismo. Y vimos que diferentes elementos químicos pueden emitir o recibir partículas portadoras de electricidad o electrones. ¿Habría relación entre los electrones y los espectros de emisión o absorción de la materia? No se pierda el próximo episodio. Nos vemos en la próxima sesión para hablar de eso. Por hoy terminamos.